Gloria a Dios. Bienvenidas sean todas ustedes. Este es su programa Unidas por Cristo. Mi nombre es Silvia Zurdia. Es un privilegio para nosotras estar en la intimidad de sus hogares. Esta tarde, día o mañana, donde quiera que nos estés viendo, tengo el gran privilegio de estar aquí con mi hermana Rutía, la cual amo mucho. Y si tú nos has estado viendo los programas, el día de hoy nos toca el tema la fe. Es un tema muy importante, muy precioso, que nos gustaría que tuvieras ahí tu Biblia, tu lápiz y papel, si gustas hacer unas notas. Entonces yo voy a comenzar en Romanos 11:1 y la palabra de Dios dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros como hijos de Dios nos movemos por fe, ¿verdad? Porque por fe creímos en Jesucristo nuestro Salvador, que murió y resucitó entre los muertos y está a la diestra del Padre, y Él es nuestro Salvador. Amén. ¿Tú traías algo, Rutía, acerca también de la fe? Sí, es bien interesante porque estudiando el tema, ¿verdad? Que volvemos a que es un tema de doctrina básica, que es uno de los fundamentos que nosotros como cristianos debemos aprender y que fundamenta a nuestra vida, ¿verdad? Como creyentes en el Señor. Claro. Me gustó mucho la traducción, la nueva traducción viviente, donde habla de lo que es la fe, en Hebreos 11:1, donde dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, y es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces yo pienso que es bien, la versión está clara, ¿verdad? Que la fe es la certeza, ¿verdad? Es esa confianza que nosotros tenemos como hijos de Dios, de que sin ver nosotros creemos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Un Dios vivo, claro que sí. Exactamente. Y yendo un poquito más a lo que un diccionario secular nos da como definición de lo que es la certeza y convicción, dice que la certeza es el conocimiento claro y seguro de algo. O sea, que está claro y seguro, y la convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad, de lo que siente y de lo que cree, ¿verdad? O sea que nosotras tenemos la certeza de que así como Cristo Jesús subió a los cielos, Él va a volver por nosotros, ¿verdad? Amén. Y tenemos la confianza y la certeza de que el día que, si la muerte nos alcanzara, nosotros no morimos, ¿verdad? Exactamente. Y aunque no lo hemos visto, pero creemos en Él. Tenemos la certeza de que tenemos dentro de nosotros un Dios vivo. Amén. Y por eso es importante platicar acerca de esta doctrina básica, para que tú, si tú tenías estabas fallando en tu fe, que sea la palabra la que te dé la certeza, la convicción de que tenemos un Dios vivo. Amén. Mira, si leemos en Romanos 10:17, dice la palabra de Dios: así que la fe viene del oír, y el oír ¿qué? Por la palabra de Cristo. Amén. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahorita? Oír la palabra de Dios, ¿verdad? La estamos escuchando también. Estaba poniendo el ejemplo de cuando Jesús estaba en la cruz, Rutía, estaba con dos ladrones, ¿verdad? Exactamente. Ahora, uno de ellos hasta le maltrataba y le decía: si eres tú el Dios, bájate, y, ¿verdad? Sálvate a ti mismo. Pero vino el otro. Lo curioso fue que vino el otro y él leyó lo que estaba escrito sobre la cruz, el letrero que decía: este es el Rey de los judíos. Y él le puso fe a esa palabra que él estaba leyendo, que él la hizo de él, ¿verdad? Amén. Y vino él y dijo: recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él lo reconoció como rey en ese momento, porque creyó lo que estaba escrito en ese rótulo. De la misma manera nosotros creemos en la bendita palabra de Dios y tenemos fe
Amén, de lo que está escrito. Amén, Amén. gloria a Dios. Así es, bien, la palabra es clara, ¿verdad? Cuando nos dice bienaventurados aquellos que sin ver han creído, ¿verdad? Amén, así Entonces es. eso es bien bonito porque muchas veces cuando comenzamos en el Evangelio de Cristo es un poquito difícil poder activar esa fe, ¿verdad? Para poder creer. Muchas veces, muchas de las cosas que nos pasan alrededor nos hace como, no, ahorita no, gracias, ¿verdad? O sí creo, pero es mucha responsabilidad lo que es ser cristiano. Sí. O sí, pero en otro momento, o las circunstancias, ¿verdad? Pero él dice, como mencionaba en Romanos, lo que decía la hermana Silvita, en Romanos 10:9, también lo que dice, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y le creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Entonces viene al momento de nosotros confesarlo con nuestra boca, estamos activando esa fe, claro, que el Señor nos puso a todos, porque dice, claro, estaba leyendo en este tema que está bien bonito, que Dios nos dio una medida de fe a todos. Sí. Todos venimos a esta tierra, ¿verdad? Con una misma medida de fe. Y también nos dice que hay ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Caín, que fue uno de los hijos, ¿verdad? Uh-huh. De Adán, que traía esa fe, ¿verdad? Uh-huh. Con él, pero aun cuando él pecó, tuvo la oportunidad de ¿cómo se diría? De arrepentirse y de volver, ¿verdad? De creer y de agarrar esa fe y de seguir adelante. Y Dios le dijo, arrepiéntete, pero él no quiso hacerlo, ¿verdad? Así es. Mencionabas algo acerca de cómo las cosas de la vida lo hacen a uno como comenzar a ser incrédulo, porque lo contrario de la fe es la incredulidad, ¿verdad? Y entonces quizá el vaivén de la vida, quizá tantos dolores en la vida, tantos fracasos se podría decir, tantas situaciones, o incluso nuestros padres por ignorancia, como no tenían la revelación de este evangelio precioso, nos enseñaban, por ejemplo a mí me decían, hasta no ver, no creer. Usted no crea todo lo que le digan, mija, hasta que usted no lo mire, lo va a creer. Y yo eso lo tenía bien metido dentro de mi ser, hasta que un día escuché el plan de salvación y dije, no, yo creo en lo que ese Señor está diciendo ahí. No me acuerdo el tema, te digo la verdad, pero yo solo me acuerdo que me presentaron el plan de salvación y que si yo no lo hacía, yo me iba al infierno directamente. Y entonces dije, no, yo creo en esa palabra que escuché y recibí a Cristo Jesús como mi Salvador, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña de tantos siervos que la fe los mantuvo, ellos no se soltaron de la fe, como por ejemplo Job. Ves cómo Job sufrió tantas enfermedades que tuvo, pero más sin embargo su fe no faltó, ¿verdad? También tenemos como ejemplo el pueblo de Israel, cuando quedaron, dice, muertos en el desierto porque no le pusieron fe a esa palabra que salía de la boca de Moisés. Entonces, ahora, ¿quién es nuestro Moisés? Nuestro pastor. Él es el que viene, nos enseña, nos predica la palabra. Amén. Tenemos también al Espíritu Santo de Dios que te puede guiar. Él es el que nos va a guiar a toda la verdad, y por medio de esta palabra, aquí es donde tú vas al oír y al escuchar esta palabra, tu fe irá aumentando. Amén. Amén, exactamente. Es bien interesante porque dice que es necesario que el que se acerca a Dios, como mencionaba usted, crea que le hay, como dice Hebreos 11:6, donde dice, podemos ver alrededor del mundo, dice que hay gente que profesa tener una fe, como usted decía, ¿verdad? Sí. Que mucha gente piensa en el mundo decir, yo creo, ¿verdad? O hacen alaridos de fe, o hacen sacrificios, ¿verdad? Exacto. Creyendo en algo que ven, pero en realidad en su corazón no creen, ¿verdad? Entonces piensan y hacen estos, como les digo, alaridos de fe.
a un Dios que ni siquiera creen que existe, ¿verdad? Pero además de creer que Dios existe, es necesario que nosotros creamos también que Él es galardonador, ¿verdad? Amén. De los que le buscan. Que la fe, dice, es una característica que nosotros debemos tener como hijos de Dios, ¿verdad? Que nos va a identificar en nuestro trabajo, en nuestra casa. Y es algo como lo mencionaba usted, que nuestro pastor nos da, si algo, cada mensaje que él predica, que se sube al púlpito, lo que quiere es inyectarnos esa fe, ¿verdad? Para creer, para seguir caminando por fe, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, doctrina, ¿verdad? Que nos hacen creer en otras cosas. Exactamente. Sí. Porque por naturaleza somos humanos y queremos, ¿verdad?, tener algo para ver y decir, sí. Hasta como dice usted, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y como si Dios, y también tenemos que tener en cuenta que Dios actúa en el tiempo de Él, ¿verdad? Claro que sí. No en nuestro tiempo, ¿verdad? Porque por eso muchas veces también se desanima uno o nos llegamos a desanimar porque nosotros queremos que la fe que con la que oramos por cierto milagro o cierta necesidad se haga ya, ¿verdad? Eso es lo que queremos, que Dios actúe, pero ya. Pero como es en el tiempo del Señor que el Dios lo hace todo, entonces eso nos cuesta entenderlo, ¿verdad? Sí. Pero por eso es que estamos aquí en esta tarde, en este momento, para que puedas un poquito más ampliar el conocimiento de lo que es tener la fe en el Señor, ¿verdad? Fíjate, Ruthía, que ahorita que venías hablando acerca de eso, de que mucha gente piensa que hay que sacrificar el cuerpo o hay que estar viendo cosas para creer. Fíjate que Abraham en Santiago 2:21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Abraham, el Señor le pidió a su hijo amado, ¿verdad? Sí. El sacrificio. Él, por la fe que él tenía, vino, ok, hijo, vamos a subir al monte, vamos a hacer el sacrificio. Y el hijo, cuando le pregunta, ¿y dónde está, verdad, el becerrito? Él dice, Dios proveerá. Él creó en Dios. Y te puedes imaginar que llegó el punto en el que puso a su hijo sobre el altar y ya iba a ofrecerlo pero él creía de todo corazón. O sea, nosotros tenemos que creer de todo corazón, ¿verdad? Y qué lindo si nosotros practicamos eso en todo tiempo. Amén. Entonces dice, fíjate qué tremendo, porque en el 22 dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Amén. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. ¿Te puedes imaginar eso? Qué lindo, ¿verdad? Tremendo. Es precioso. Tremendo, como Dios obra. Y como mencionaba, ¿verdad? Así como Abraham creyó que el Señor iba a proveer en el último momento, Dios lo hizo. También tenemos el ejemplo, y pasó, ¿verdad? Pasó la prueba. Y su hijo no tuvo que ser sacrificado, o sea, y el cordero estaba ahí a la que no importa el momento en el que estemos viviendo, que estemos pasando las situaciones difíciles, por muy negras, por muy feas que se vean, el Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida y Él lo va a cumplir. Amén. No entendemos quizá los momentos, los propósitos en el momento que las cosas nos están pasando, pero todas las cosas tienen un propósito en los hijos de Dios. Y todo trae para bien. Amén. Lo más tremendo es, digo yo, Señor, ayúdame para poder pasar esta prueba, porque mi fe puede estar siendo probada, ¿verdad? Amén. Y quiero ser reprobada, porque también mi Señor nos promete que Él nos va a galardonar. Entonces yo espero ese galardón. Amén, es una gran verdad. Es bien interesante porque podemos ver también cómo el centurión, ¿verdad? Que le dijo a Jesús que creyera, que estaba pasando una necesidad tan fuerte, en Mateo 8:13, y dice que el Señor le dijo, ve y todo se hará tal como tú creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano, ¿verdad? El siervo del centurión, porque él actuó. O
sea, la fe también se necesita que uno actúe, ¿verdad? Sí. No solamente que uno crea, pero que uno actúe por la fe, ¿verdad? Como decía el pastor, si usted está pasando, me impactaba mucho la prédica de ayer porque él decía, si usted está pasando por pruebas, gócese. Vea que ya tiene su victoria ganada, dice él, ¿verdad? Entonces, esa fe es la que nos tenemos que inyectar esa fe, ¿verdad? Sí. Y pedirle al Señor, como sabemos también de que es el Espíritu Santo en nosotros, el que nos guía, ¿verdad? Toda verdad, el que nos guía a creerle al Señor y el que nos guía a poder dar esos pasos de fe y también poder entrar a una dimensión diferente, ¿verdad? En el Señor, a poder no solamente tener la fe que nos salva para ser hijos de Dios, sino también tener las otras características, las otras 3 facetas que vamos a estudiar, que son las 3 facetas en las que se divide la fe, ¿verdad? La que hemos estado hablando hasta este momento es la fe salvadora, ¿verdad? La que nos ayuda a creer en el Señor, la que nos limpia de todos nuestros pecados y las que nos trae a una vida nueva, ¿verdad? Pero también tenemos la fe como don espiritual y la fe como un fruto espiritual. Entonces, vamos a hablar de la fe como la fe salvadora, la que estamos hablando ahorita, es la que no se compra, dice, ni se gana, sino que es dada por Dios con el fin exclusivo de creer en la sangre redentora de nuestro amado Señor Jesucristo, porque nadie puede creer en ella por medio del razonamiento, dice. Abel usó la fe y Dios se agradó de él y de su ofrenda. Es otro ejemplo, ¿verdad? De esa fe salvadora que no la compra uno, ¿verdad? ¿Cuánto me vende la fe? Que usted creer en Cristo Jesús no se compra. No, ni en el supermercado. Ni en el supermercado, sí, exactamente. Quería mencionarte otro ejemplo también bonito en Mateo 9:2, Okay. donde dice, fue la curación de un paralítico. Dice, y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, mira qué lindo, y Jesús, viendo la fe de ellos, no dice la fe del paralítico, sino que la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, nosotras ahora, si tenemos esa fe para creer, el Señor va a hacer la obra en nuestros hermanos, en nuestros familiares, ¿verdad? Entonces nosotros creer que el Señor va a hacer la obra en ellos para que lleguen a los pies de Cristo, yo creo que es buena oportunidad para que comencemos a poner esa fe, ¿verdad?, en práctica para que poder creer que nuestros hermanos o familiares puedan ser salvados y también sanados, ¿verdad que sí? Amén. Esto es bien bonito porque dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué precioso. Amén, es cierto. Es bien bonito porque por medio del rema de Dios que se mueve por el Espíritu Santo, quien activa la fe, que nos hace invocar el nombre de Dios para ser salvos, ¿verdad? Es el rema de Dios que se mueve por medio del Espíritu Santo. También es bien bonito ver cómo la fe actúa también en nosotros como un don espiritual. Amén. Como un don espiritual. Dice en 1 Corintios 12:9, dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Entonces dice que la fe también es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Pablo en 1 Corintios 12:31 nos exhorta a anhelar los mejores dones y uno de ellos es la fe, ¿verdad? Nos dice en 1 Corintios, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, ya que es un regalo de Dios, es necesario, dice, para que se manifiesten otros dones, tales como usted lo mencionaba, como la sanidad y el don de hacer milagros, ¿verdad? Entonces, esa fe, yo creo que es un poquito más, un nivel un poquito más alto, como usted lo mencionaba usted, para creer que... Creo que va a ser
la primera parte, ¿verdad? La primera parte de la fe. Vamos a seguir hablando más acerca de la fe, porque yo creo que un programa de 30 minutos es muy poquito tiempo para poder completar todo esto, ¿verdad? Es muy extenso y muy bonito. Sí, claro que sí. Pero yo creo que esta es una muy bonita oportunidad. Si tú es primera vez que tú nos escuchas, somos Iglesia de Cristo, Ministerio Elim Los Ángeles. Estamos ubicados en el 84 Sur Hoover Street, Los Ángeles. Nuestro número de teléfono aparece en las pantallas. Somos el grupo de Mujeres Unidas por Cristo. Estamos llegando hacia tus hogares con doctrina básica. Y si es primera vez que tú nos escuchas y cuando tú no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que lo hagas el día de hoy. Tu fe será activada. Amén. Y entonces yo quiero que hagamos la oración de fe. Claro que sí. ¿Te parece que es buena oportunidad para hacerlo? Claro que sí. También puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Si tú tienes alguna necesidad, si tú estás pasando por alguna necesidad o quieres que oremos, aquí hay el pueblo de Dios hay gente esperando porque tú nos llames, nos digas lo que tu necesidad para poder obrar, ¿verdad? Para que el Señor obre en tu vida. Entonces, si estás en tu casa o donde quiera que estés, levanta tu mano derecha. Vamos a hacer esta oración juntas y repite con nosotros estas palabras. Señor Jesús, en esta hora, Señor, vengo reconociendo, Señor, que soy una pecadora. En el nombre de Jesús vengo reconociendo, Señor, y vengo menesterosa de ti, Padre. Te pido que perdones todos mis pecados, Señor, que escribas mi nombre, Señor, en el libro de la vida, Señor, que entres en mi corazón, que me salves, Señor, que me des esa fe, Señor, que me dé la salvación para poder seguir adelante. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a creer en ti, Señor, a creer que tú estás conmigo, que tú estás obrando en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en las circunstancias, en la enfermedad, Señor. Ayúdame, Señor, a cambiar para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Si has hecho esa oración de fe, déjame darte la bienvenida. Amén. Bienvenido al pueblo de Cristo. Al pueblo de Cristo Jesús. Y una vez más, si tienes alguna necesidad de oración y si tú dices necesitas que tu fe sea aumentada, llámanos. Estamos aquí para ayudarte. Amén. Amén. Estaba leyendo, creo que todavía tenemos unos minutitos para poder hablar acerca de en Juan 11:40, no sé si lo tienes ahí, Rufi. Sí. Juan 11:40 dice, vamos a ver, después de la resurrección de Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, una se llamaba Marta y la otra se llamaba María. Y en el 11, pero llegó el tiempo en el que Lázaro se murió, ¿verdad? Sí. Jesús los quería mucho a ellos, eran sus hermanos, los amaba. Ajá. Pero vino Marta y le dijo a Jesús que ya su hermano ya se había muerto, pero vino Jesús y le dijo, ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? Esa es una pregunta que yo te hago ahora. ¿No te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces, nosotros si creemos, veremos la gloria de Dios. Y si tú has creído el día de hoy, entonces verás la gloria de Dios. Amén. Así es. Para compartir? Aquí tengo que la fe salvadora nos ayuda, como lo decía la hermana Silvita, a poder seguir, a poder creer que lo que, como le dijo, ¿verdad?, el Señor a Marta, a creer que podemos ver la gloria de Dios, ¿verdad? Que también fue hecho eso, ¿verdad? Mediante la oración, mediante oremos, vamos a poder ver la gloria de Dios también, creyendo, ¿verdad? Como decíamos al principio, en fe que Él existe.
Claro y que es más real que nosotras que estamos aquí. Sí, claro que sí. ¿Verdad que sí? Y dijiste también que el Señor es galardonador. Amén. Galardonador Entonces, de los que le buscan, de ¿verdad? los que le buscan, claro que sí. Entonces no es en vano nuestra fe. No es en vano nuestra fe. Y entonces, y si nosotros le ponemos fe a esa palabra que escuchamos, fe a esa palabra que oímos, fe a esa palabra que leemos, el Señor nos va a galardonar. Y primeramente Dios, la próxima semana estaremos escudriñando más las Escrituras y aprendiendo acerca de la fe como don espiritual. Amén. Sí, ¿Tenías algún otro? No, básicamente eso es lo que mencionaba, ¿verdad? Y que tener en cuenta que todo lo que se hace para el Señor lo hagamos con fe, ¿verdad? Para que no sea contado sobre nosotros como un pecado. Podemos asegurar entonces que todas las oraciones que se hacen sin fe son desagradables a los ojos de Dios. Entonces es muy importante que una de las doctrinas que sea la base de tu fe, que sea la base de tu creencia, el que tú creas en el Señor, el que tú tengas fe en la oración que hagas, porque si no es vano, ¿verdad? Claro, como estamos leyendo aquí, todo el que se acerca a Dios crea que Él vive, pues, y entonces y así nuestra oración será escuchada. Sí, porque dice Hebreos 11:6, ¿verdad? En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Así que te dejamos esta pequeña enseñanza en tu corazón, que esta semana que empieza tú puedas llenarte de fe, activar esa fe salvadora en tu vida, y que el Señor esté contigo en esta semana, que seas bendecido y que puedas acompañarnos el próximo fin de semana. Y recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida espiritual y te esperamos el próximo fin de semana. Somos Iglesia de Cristo, el LIB Los Ángeles, el grupo Las Mujeres Unidas por Cristo. Amén. Amén.